Buenos días amigos, hoy viernes 20 de julio de este año 2018. Un viernes que parece ser de avenencias, porque se oye que la llevada y traída ley de partidos que se pretende establecer para que haya una relación más predecible entre partidos e instituciones políticas que surgen de la sociedad dominicana con alguna autoridad y representatividad, puedan accionar públicamente con orden, con garantías, con derechos, etcétera. Dicen que se ha convocado a la comisión hoy de emergencia que en la Cámara de Diputados estudia el proyecto de ley sometido originalmente por la Junta Central Electoral, pero que ha ido de manos en manos en las distintas bancadas políticas representadas en el Congreso, al punto de que incluso se aprobó una versión por mayoría en el Senado que ha sido rechazada de antemano por la Cámara de Diputados. Pero tal parece que hay entendimiento, eso es lo que se dice, que de alguna manera una propuesta de Leonel Fernández fue bien acogida por Danilo Medina y que va a haber ley de partidos, que la comisión que hoy se va a reunir va a conocer esa primera versión, que va a ser seguida de una convocatoria de urgencia por parte del Poder Ejecutivo para ampliar el periodo congresional, de manera que en vez de una parada de descanso, como se hace antes del inicio de la nueva legislatura, el 16 de agosto venidero, lo que se va a hacer es seguir trabajando y a marcha forzada. La Cámara de Diputados, se informa hoy, ha sido convocada para trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, 4 días consecutivos, la semana próxima, precisamente para acelerar este proceso, y lo mismo se hará con el Senado de la República. Por ahí anda la cosa. Ojalá que todo sea como se menciona. En otro lugar donde parece haber avenimiento, porque las partes dicen que están dispuestas a ceder, es en el sector de la seguridad social. Ese es un tema que nos obliga a comentar este viernes, porque ustedes saben que los viernes nosotros hacemos un repaso general de asuntos que han estado discutiéndose en la primera línea de los temas nacionales. Y ayer el ministro de Salud Pública hizo un esfuerzo por contactar a las partes confrontadas, lo mismo que el ministro de Trabajo. Y todos parecen estar en el propósito de reunirse y comenzar a analizar ya en un mismo salón y convocar a todas las partes lo que debe ser y lo que en el fondito de todo ha estado provocando actitudes en ocasiones cerradas que imposibilitan todo tipo de modificación, es que viene por ahí una actualización de la ley que crea el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, la ley del 2001, que por su complejidad se determinó, en la misma ley lo determina, que entre en vigencia en el 2003, 2 años después, para que se diera un proceso de adaptación de 2 años, para que ustedes entiendan qué fue lo que se constituyó. Esos 3 pilares: el servicio de Seguro Nacional de Salud, el seguro de riesgo laboral y el sistema de pensiones, todo eso contenido en una sola ley bastante compleja, que llevaba de atraso mucho más de 50 años, que trató de incorporar una nueva visión de la seguridad social, como es la autosustentable, una visión muy poco practicada, únicamente en América Latina, ejecutada por Chile, imitada por Colombia en alguna medida, algo se está haciendo también en México, o en Bolivia, o en
en Costa Rica, pero donde se practica todavía procurando que sea autosustentable es en Chile, donde por cierto, todavía hoy un sistema que fue creado en la década de los 70 motiva profundas preocupaciones porque las pensiones no son las que se prometieron, ni siquiera las que procuraba la ley que creó el sistema de pensiones en Chile. Está muy lejos de ser aceptable, de ser de un 60-70% del último salario, porque no alcanzan, los fondos no tienen suficiente solidez para sustentar esos retiros. Entonces, la situación en esos países donde se ha intentado que el sistema pensional sea un sistema de ahorro individual que va a parar a un fondo único de pensión cuyas administradores tienen la responsabilidad de colocarlo como inversión o crédito con capacidad reproductiva, de manera que se recrezca y sea capaz de sustentar la pensión. Eso no se ha logrado, no se ha logrado. Aquí, por ejemplo, el fondo de pensión incrementa su valor, sus ganancias por año entre 8, 10, a veces 12%, pero los últimos informes actuariales, los más recientes, aunque no hay tan reciente como para que se procese los 10.000 millones de dólares que ya tenemos ahorrados, no dan garantías de una pensión digna. Se habla de alrededor de un 26 a un 30% del último salario. Eso es insuficiente, eso sería inaceptable, aunque estamos a 15 años de que se produzcan las primeras pensiones a cuenta del fondo de pensiones. Y a cuenta también de los ahorros, de las 300 cuotas que se hagan, que se hayan acumulado, que son las que garantizan el retiro, la pensión. Ese sistema no ha estado en condiciones de aplicarse como lo consigna la ley, por tanto hay que revisar. Bueno, pero donde la cuestión ahora mismo motivo de mayor atención es en la prestación de los servicios de salud. El seguro familiar de salud no es garantista de un servicio razonablemente que afronte las necesidades básicas de los que enferman, de los que necesitan de atención médica de todo tipo, incluidas las medicinas. Definitivamente el sistema no está respondiendo con la profundidad que se debía. Está respondiendo, pero todavía en forma limitada. Es cierto que de un 17% que era la población protegida por seguro de salud en el año 2001, hemos pasado a un 76%. Una buena cantidad de ellos, un 38 a 40% en el seguro familiar de salud. La otra porción en un seguro subsidiado del Estado que le da acceso libre a los centros hospitalarios públicos a las personas de bajos recursos que no trabajan, que no están en nómina, o que de alguna manera sobreviven gracias a la informalidad. Bueno, a esa gente se le ha concedido un seguro subsidiado del Estado. Falta por incorporar al sistema el famoso seguro contributivo subsidiado, que sería el que alcanzaría a la economía informal. Esa todavía no está, aunque hay pequeñas porciones de los trabajadores informales, como trabajadores del volante, que han logrado constituir cooperativas bajo un esquema que la Confederación Autónoma Sindical Clasista, la de la CAAS, les facilitó una fórmula a los choferes, los agrupó en una cooperativa y constituyó un grupo que calificó. Eso tiene su seguro familiar de salud.
mediante un mecanismo muy especial y con una cuota que se acordó con la Tesorería de la Seguridad Social, buscando fórmulas para darle paso a esa tercera figura de la ley que crea el seguro contributivo subsidiado para los trabajadores informales, verduteros, pequeñas empresas y medianas, etcétera. Pero les advierto que no ha sido posible encontrar la formulación, y eso está congelado. Alrededor de un 25% de la población dominicana que participa de la actividad informal no está incorporada a ningún tipo de seguro, ni contributivo ni subsidiado. Ese es el cuadro. Lo que se parecía entonces hace una semana, ya hoy no parece tanto, que era una confrontación sin posible solución entre sectores como las ARS, el Colegio Médico Dominicano, las clínicas privadas y las propias autoridades reguladoras, Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, Consejo Nacional de la Seguridad Social. Lo que parecía ser una confrontación a partir de acciones que se dieron. Oigan el relato de las últimas 3 semanas. Una primera denuncia de la Unión de Farmacias diciendo que las ARS se preparaban para montar una estructura de suministro de fármacos bajo su control, con cadenas de farmacias fundadas por asociados, que a su vez estaban favorecidas por médicos que, autorizados por las ARS y escogidos por ellos, eran los que diagnosticaban y también recetaban medicamentos específicos para que fueran suplidos por esas farmacias. Primera denuncia. Segunda denuncia. Dice el Colegio Médico Dominicano que las ARS persiguen impedir que se monten las cadenas de asistencia de primera instancia, como está consignado en la ley, las clínicas del primer nivel, que serían las que participarían en el primer rango de atención a los asegurados, garantizando que no fueran a parar a centros especializados los que no tuvieran la condición de ser tratados en esos centros, sino únicamente en los centros de asistencia primaria. O sea, los que no estén afectados de enfermedades crónicas. Bueno, que el plan de las ARS era que esas facilidades las montaran ellos con sus propios recursos y no le dieran participación ni al Estado, ni tampoco a las clínicas privadas, ni al propio Colegio Médico Dominicano. Una especie de manipulación de todo el sistema. Pero una situación parecida se denunció desde la DIDA, la Dirección de Defensa de la Afiliada de la Seguridad Social, una entidad pública que consignada en la propia ley que crea el sistema, en la que dijo que en efecto las denuncias que recibe la DIDA dan cuenta de que las ARS no cumplen plenamente con los derechos adquiridos por los asegurados. A eso se le agregó un documento público de las ARS, de ADARS, la asociación de todas las ARS privadas, en la que advertía que ni la CISARRIL ni el Consejo Nacional de la Seguridad Social podían imponerles vías de acción con relación al sistema de seguridad social, que ellos se regían por su propia convicción de lo que es la responsabilidad que le asigna la ley. ¿Cómo? Que los entes reguladores que asignan la ley, que son CISARRIL y Consejo Nacional de la Seguridad Social, no tienen autoridad
sobre las ARS. Eso evidentemente no guarda relación con un sistema equilibrado, respetuoso de cada una de las funciones de los que participan. Parecía que había entonces una confrontación insoluble. Ahora, sin embargo, la semana cierra con encuentros y expresiones tanto de la ADARS como del Colegio Médico de que se puede llegar a entendimiento. Garantía del ministro de Salud Pública de que va a procurar que las partes se entiendan, se reúnan en un solo lugar, y lo mismo dice Andeclí, la Asociación de Dueños de Clínicas Privadas, que ustedes saben que han sido muy severas. Bueno, pues está por cambiar el panorama en ese aspecto, lo que debe ser bien recibido. Porque una cosa debe estar clara con respecto a todo esto que se expresa relacionado con la seguridad social. El propósito no es eliminar a ninguno de los sectores que participan, ni las ARS, ni las clínicas privadas, ni los laboratorios de diagnóstico que se han montado, y iniciativas privadas que han dado el servicio cuando no había nada, cuando no había centro de diagnóstico patrocinado por el Estado, como se están inaugurando a cada semana. Van 50 centros de diagnóstico de primera línea, construidos y habilitados por el Estado. Sin embargo, cuando no había nada de eso, entidades privadas que conocemos todos y a las que hemos acudido todos en procura de diagnóstico, operaron, se desarrollaron, se distribuyeron por el país. Claro, insuficiente para dar servicio a 10 millones, pero suficiente para quien tenga recursos con los cuales pagar esos diagnósticos, pues los puede ir a buscar a esos laboratorios. Bien, el país quiere, creo, es nuestra opinión, que todo el que ha estado relacionado con el sistema de prestación de servicios de salud ocupe su lugar, tenga su función, se les respete los derechos adquiridos. Pero así como lo queremos que cada uno participe, también queremos que sean respetuosos de la ley y que entiendan que un sistema de esa naturaleza tan complejo, que mueve tantos recursos, una cantidad enorme de recursos, estamos hablando de entre 60 a 80 mil millones de pesos, eso no es paja de coco, unos 2 mil millones de dólares al año, tiene que ser regulada por el Estado, función que le asigna la Constitución y las leyes a instituciones públicas. Entonces, todo el que participe allí no puede ser como chivo sin ley. Tiene que saber que debe ser regulado. Eso por un lado. Por el otro, buenos días, don Mozart. Lo que se alcanza a ver es que todas las partes que intervienen en la seguridad social están convencidas de que, llegado el momento de actualizar la ley, ellos quieren preservar posiciones ganadas y no ceder ante un mecanismo que es el que debe procurarse de equilibrio, donde cada uno de los intervinientes tenga una posición reservada que le permita su sobrevivencia con dignidad y que la sociedad les reconozca sus aportes llegado el momento. Don Mozart, buenos días de nuevo. Mire, no sé si usted vio anoche. Lo que no veo es el puro tuyo. Bueno, de los viernes. Razones de necesidad obligan a insuficiencias y cosas. Mira, anoche. No, eso no. No Hasta sé, ahí, ¿no, Pedrito? Anoche no sé si viste la ceremonia de inauguración de los 23º Juegos Centroamericanos del Caribe. No la pude ver, no. Un derroche de recursos. Colombia, desde Medellín, que no es su capital, es su segunda gran ciudad, dio anoche una demostración de que está en condiciones de montar cualquier tipo de evento internacional, sea unos Juegos Olímpicos, derroche, unos Juegos Panamericanos, esa es pero hubo un derroche. Un derroche
de espectáculos de luz y sonido, bueno. de artistas, de rejuegos modernos, y una cantidad enorme de actores vestidos de todo tipo. Es una ceremonia un poquito extensa, un poquito más larga de la cuenta, más de 2 horas, mucho más de 2 horas, pero fue un derroche, de verdad, una demostración de fuerza. Fue lo que quiso dar Colombia ayer. Con el presidente a la cabeza. El deporte allá en ese espectáculo Cuco Baloy tuvo una participación el deporte central, merece eso y más. y se cerró, como tú supondrás, con Shakira. ¿Y quién es esta niña que está ahí? Esa es la ex reina de belleza de... Oye. ¿Quién es esa? Miss Universo de... ¿Qué colombiana ella? Sí, colombiana. Y de Medellín. Pero es preciosa. ¿Tú sabes lo que convocó anoche esa ceremonia? A esa joven preciosa. Y a Shakira, que fue la que cerró, que también es de Medellín. Ella es más linda que Shakira. Pero mira, el espectáculo, tanto... otra cosa, el escenario es gigantesco. Un estadio de, mira, al estilo muy lindo, de cualquiera de los estadios del Mundial de Fútbol. La asistencia masiva, los recursos de luz y colores, de diseños, efectos, no tienen que envidiar a ningún otro evento internacional. Como hemos visto recientemente, el Mundial de Fútbol, y en esta misma semana, en la celebración de el Juego de Estrellas de la Major League Baseball, esto pareció estar en ese nivel, para que tengan una idea de la belleza. El contenido se hizo, aprovecharon los colombianos para transmitir una historia desde su origen, de cada una de las etapas que ha vivido el desarrollo económico, social, cultural de Colombia. Un verdadero derroche. Quizás, porque hay que decir las cosas como son, quizás un poquito más de la cuenta, o sea, muy largo. Porque, pero lo disfrutaste, Pedro. Bueno, cuando tú tienes que estar 2 horas y media pegado a un televisor, pero te lo tiraste tú, 2 horas y media. Lo disfrutaste, Pedrito. Hay gente que... Yo creo que a veces América Latina quiere mostrar que tiene fuerza para los que no lo creen, y hacen un esfuerzo un poco en demasía, como ese de anoche. Es lo que yo creo. Por eso hablé de derroche. Hay que mostrar las virtudes, Pedro, y la fortaleza. Que eso fue lo que se demostró anoche. Sí. Colombia es una gran nación. Por eso. Con una gran cantidad de recursos. Eso está muy bien. Humanos y materiales. Eso está muy bien. Eso fue lo que salió a relucir de esa... No viven subestimando, claro que se trata de unos juegos centroamericanos y del Caribe, ni siquiera de unos juegos panamericanos, pero la ceremonia estuvo a la altura de unos Juegos Olímpicos. Para que lo sepa. Entonces, por eso te digo que hubo un poquito de sobredimensionamiento en ese esfuerzo, que yo considero que fue la despedida del presidente Santos. Con eso él se despide, con ese gran evento. Creo que estuvo también influida por el efecto político. De todas maneras, América Latina es capaz de grandes cosas, que fue lo que anoche se mostró. Y además la solidaridad. Estos son los 23 Juegos Centroamericanos del Caribe. Eso se hace cada 4 años, consecutivamente, Mozart. Nunca se han suspendido. Entonces eso te revela que este es un continente de grandes potencialidades. Buenos días. Está bonito todo eso, está muy bien. Tú sabes, Pedro, que la doctora Margarita Cedeño de Fernández me mandó ayer a chequear algunos textos de la política, del marketing, para revisar si es que yo estoy equivocado de cómo es esa ciencia, cómo se practica, tan hermosa, pero tan aleccionadora y delicada, si tú no la sabes operar.
La política, dicen los libros, y la práctica de quienes hemos en algún momento hemos militado, hemos estado organizados en organizaciones políticas, tiene sus complejidades. Claro que sí. La política es muy compleja, pero tiene dentro de sus muchas virtudes, que se ha tratado, sabe que ha tratado de menospreciar, que los políticos, que la política, no. Momentito, tiene sus virtudes. Y dentro de sus virtudes está el que seamos capaces de aprovechar o saber asumir el tiempo, lo que llaman el time, para entonces poder la oportunidad garantizar la certeza de la acción. Usted aprovecha el momento adecuado para accionar en forma adecuada y en forma certera. Si fallan cualquiera de esos dos pilares, usted entonces se expone a que el torbellino de eso que es la política lo envuelva y termine dañándolo. El caso Faride, que nosotros desde aquí, desde el principio dijimos, denle en eso, a darle tiempo a los 5 minutos de gloria a eso. Porque fue una denuncia sin mayor sustento, Pedro, lo dijimos desde el principio. 24 horas después de haber dicho eso, después de haber pasado un fin de semana completo, desde que la niña tomó una acción de llamar la atención sobre ya algo que se había discutido con anterioridad, pero bueno, lo retomó de eso que se asumen esos laboratorios de política para saber a qué apelar con un fin, con un objetivo determinado. Se han buscado todo tipo de elementos para procurar tocar la imagen del presidente de la República. Hay que buscando formas, maneras, métodos, mecanismos para llegar llegarle al presidente con el tema dañino, feo, porque eso daña, que es el tema de la corrupción. Entonces se ha buscado todo tipo de mecanismos para tocar la figura del presidente, que hasta el momento se ha mantenido muy por lo alto. Su imagen, su trabajo cotidiano, su obra bien valorada, de acuerdo a lo que dicen todas las encuestas, ¿verdad? Y entonces el elemento a través del cual se ha estado persiguiendo y dañando reputaciones de liderazgos a nivel regional incluso, todavía no ha podido llegar a la figura del jefe del Estado. Y lo intentan, intentándolo por muchas razones. Entonces esas son acciones políticas que uno le entiende en ese marco de la oposición, de una oposición que no encuentra brecha, no encuentra por dónde colocar un discurso que le sea certero para desmontar a quien sin ningún tipo de duda constituye el principal líder de la nación, que es el jefe del Estado, que además está accionando día a día, procurando tener como escudo su obra y gestión de gobierno. Ese es su gran escudo, Pedro. Fue acogido por la población. Ese es su gran escudo. No, y él no descuida eso porque está 24/7 con un escudo. El escudo de Danilo Medina ha sido y es su gestión, su trabajo, su obra de gobierno. Ese es su escudo, porque hasta el interior del propio partido tiene sus francotiradores.
Porque es parte de la política también. Forma parte de la política. Forma parte de la política también porque es la lucha por el poder. Es así. Hoy lo van a dejar tranquilo, quieto. Hay aspirantes ahí dentro. Hay gente que está aspirando y que legítimamente aprovecha circunstancias para... Pero ahí digo, cuidado con eso. Porque ahí vienen esos pilares, esas virtudes de la política, de la buena política, del buen desempeño del ejercicio político, que no tiene que ver con emociones y que tiene que cuidarse mucho de las coyunturas, porque el buen político tiene que ser certero en el momento, pero que ese momento en que acciona lo proyecte hacia adelante, que lo haga avanzar y legitimarse frente a la población. Pienso que el tuit de la doctora Margarita Cedeño Fernández, en su esencia, es muy bueno. En su esencia, porque llama la atención sobre algo que es indiscutible. La transparencia es un elemento que tiene que estar en el primerísimo plano. La transparencia. Y da garantía de que va a salir triunfante. Para dar garantía de que va a salir triunfante. Ante esa prueba. Ante esa prueba. Entonces, en esencia, eso que dice doña Margarita, que dice que a esta niña, Faride, a Faride, hay que respetarla. Por su condición de mujer. Por su condición de mujer. Entre otras cosas. Pero no es por su condición de mujer, porque es que ahí es que me ponen a mí. ¿Pero por qué por su condición de mujer? Por su condición de ser humano, por su condición de ciudadana de la República, que tiene derechos que están contemplados en la Constitución de la República, pero no por su condición de ser mujer. Bueno, si fuera hombre, entonces no se puede respetar. No, que la están atacando con armas de hombre. No, hombre, no. Es que ya ahí lo dañan, ahí comienza a dañarlo. Porque es una cuestión de hombre o de mujer. Faride ha actuado en una acción política orquestada. Y encabeza un grupo de hombres. Y encabezando un grupo de hombres. Que junto con ella... pero por supuesto que sí. Y que la han puesto a la cabeza. Y que tiene un objetivo, que la cabeza es el presidente de la República. Entonces la doctora Margarita Cedeño de Fernández no es la doctora Margarita Cedeño de Fernández. Esa condición vino con ella desde su nacimiento y seguirá con ella con el nacimiento. Ahora, en esto que estamos hablando, es la vicepresidenta de la República, la compañera del Danilo Medina en la conducción del Estado. Y no puede actuar dejando a un lado esa condición. Ella puede, pero no debe. No debe. Bueno, sé que puede, mira. No debe. Mira. Yo en 2 ocasiones, una carrera tan brillante, tan hermosa, como la carrera política que ha estado desarrollando la doctora Margarita Cedeño Fernández, solo en 2 ocasiones me he visto precisado desde mi humilde poltrona y de mi condición de ciudadano, ¿verdad? Que tengo gracias a Dios puedo exponer mis ideas. Pero en 2 ocasiones yo he dicho que la doctora Margarita Cedeño Fernández ha errado por el momento y por la misma acción política. En ocasión de las elecciones de los Estados Unidos con Donald Trump, donde ella comprometió un juicio nacional. Porque pareció ella o sus asesores odió su condición de que era la vicepresidenta de la República y la emprendió contra un candidato. Que resultó ganador. Que resultó entonces ganador. La política inmediatamente, porque la política responde, le cobra. Le cobró. A ella y a su esposo, al expresidente, mi buen amigo. Bueno, vamos a dejarla en ella por el momento. Vamos a dejarla en ella, Yo quiero tanto. Déjala de ese tamaño. Yo aprecio tanto más que tú al presidente. Bueno, pero déjala ahí. Pero déjame seguir con doña Margarita, que sabe que yo la quiero muchísimo. Pero mira, si ella ese tuit sale
el mismo día, por ejemplo, o al otro día de que Farideh acometiera su acción política. Y sacar a relucir los papeles de Farideh. Si sale ahí en ese momento, bueno, la gente lo pudiera más o menos. Pero ya es cuando se están echando la paloma. Ya Farideh, los 5 minutos de gloria de Farideh estaban pasando ya. Pedro, ya la Cámara de Diputados, para bien o para mal, no voy a calificar lo que hizo la Cámara de Diputados, al rechazar hacer el escrutinio aquel. Ahí hay muchos políticos. Ahí hay muchos. Cuando toman políticos, cuando un grupo político de verdad así toman medidas. Ellos saben por qué. Hay que respetar eso. Ellos saben cómo hacen su asunto. Tengan cuidado. Porque fíjense que ahí se expresó en esa la unidad del PLD. Por ejemplo, se expresó ahí, doctora Margarita. En ese rechazo de la Cámara de Diputados se expresó la unidad partidaria. No estoy diciendo que esté bien o mal, porque yo tampoco voy a caer en ese gancho, porque yo soy político también. A menor escala. ¿Lo pretendemos? A menor escala, pero somos frescos. Entonces, vuelve y trae a la palestra ahora con esto. Dicen que toda acción es política. Sí, toda acción es política. Sí. Exactamente. Entonces, vuelve y trae y vuelve a colocar en portada un tema que ya iba en declive, Pedro. Sí, es verdad. Se estaba disolviendo. Y si tú revisas, como yo me ocupé de revisar ayer, las respuestas que daban a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, yo creo que aquello, si ella lo ve, va a coincidir conmigo en que la cometió un error. Porque es que el objetivo no es solo el presidente Danilo Medina. Es el PLD. ¿Y quién es Margarita Cedeño de Fernández? Vicepresidente de la República y miembro distinguidísima del poderoso comité político del Partido de la Liberación Dominicana y aspirante legítima, hermosa, a la presidencia de la República. Entonces, una cosa no puede separarse de la otra. Ese machete que asumió Farideh cuando tiró ese sable va sobre la garganta de todo el PLD. Entonces eso debe ser causa común y que Farideh está de hecho, tal país. No. El momento para eso pasó. Hoy vuelvo y digo, el que quiera oír que oiga. Porque fíjate, aquí estamos con eso. Pero no me podía quedar con esa, tenía que decirla. Bueno, por la propia doctora Margarita Cedeño. No, y para alimentar también la discusión política, porque nosotros no podemos tampoco dejar de aportar juicio. No, de ninguna manera. ¿Que consideremos valioso? No. Jamás, pero miren. Pero ustedes saben que la apuesta de nosotros era la agenda nacional, que está bien rica también en otros muchos aspectos. Pedro citaba ahí un proceso al que no se le puede dar, eso sí no puede salir de la portada, no debería salir de la portada de los periódicos hasta que no se resuelva, que es el asunto del sistema de la seguridad social. ¿Por qué la puesta a prueba del Estado? Eso sí es verdad, no, y no del Estado, eso sí es verdad que nos involucra a todos. La puesta a prueba del como Estado. La reforma de las pensiones. Eso sí es verdad que a todos nos debe motivar para estar atentos a lo que se nos quiere hacer. Ese sí es un tema que no puede salir de la portada de los diarios. No debería salir. Porque ese sí es verdad que nos da en cada uno de la familia dominicana, ahí está ese tema de la seguridad social. De garantizar lo que hemos logrado y seguir avanzando. Y cuidar algunos entuertos como los que han surgido. Cuidar eso. Entonces, eso sí no puede. Como tampoco puede dársele de lado. Por ejemplo, mira un tema interesante. Que se ha querido también buscársele la quinta patada. Pero yo lo entiendo, porque es una guerra política. El teleférico se ha parado en 3 ocasiones.
por lluvia, el otro por día, tormenta eléctrica, que no una puede tormenta estar eléctrica, operando. no puede estar Pero operando, acá, no puede estar operando. 200 cabinas llenas de gente en el aire y los rayos cayendo. Pero qué barbaridad. Qué cosa más grande, ¿eh? Entonces, sí, se paró, pero párenlo, siempre hagan eso. No se lleven de que se está parando por tercera vez. Sí, párenlo cuantas veces tengan que pararlo. Pero claro. Cada vez que vean estos rayos y estas centellas y tal, paren eso. Así mismo es, Mozart. Porque lo que... No voy a decir eso. No. Porque a lo mejor quisieran que... No, que porque haya yo te vaina, decía a pero ti párenlo. que no me gustaría pasar. Pero ahora dice el joven, el periodista, el que está ahí, le anuncia al país que próximamente, oye esa vaina, yo te digo a ti que uno tiene que oír cosas, que próximamente la OPRE va a decir por qué ha tenido que parar. Pero ¿por qué próximamente? ¿Por qué no lo dice ahora? Dilo ahora. Pero es que me ponen, como No decía un sabe amigo manejar mío, los instrumentos. me ponen el ombligo como una tetera. No, es que no sabe manejar los Me instrumentos de revienta porque comunicación. que No. uno no entiende. No sabe. Anuncia, la OPRE anuncia a través de su relación pública que próximamente va a decir por qué han tenido que detener el teleférico. Sí. Pero no seamos ingenuos, no seamos así, por Dios. Dígalo ahora y explíquele al país ahora. Ahora y no ¿qué es lo que usted está? Que vamos a esperar. ¿Esperar qué? Explíquelo ahora. Te cometen errores de comunicación que son de infantes. Como si me gusta un anuncio que hace Obras Públicas y el alcalde ya está sacando la cabeza, el alcalde de Santo Domingo Este, ¿cómo se llama? Le dicen el varón. El Cañero. El Cañero. Que anuncian, Pedro, que van a hacer la construcción de la terminal del bus del este. Y que eso también viene acompañado de varias intervenciones para elevados y túneles en esa zona. Intervenciones viales. Intervenciones viales importantes Sí. en la parte este del Gran Santo Domingo. Esos son anuncios que nosotros tenemos que ponderarlo, que verlo y darle seguimiento. Ayer se reunió el ejecutivo de Obras Públicas, no me acuerdo cómo se llama el ingeniero, pero es una persona muy activa que está ahí con el ministro y el alcalde para dar a conocer eso y chequear el área donde va a ser esa terminal y anunciar. Ahí se reiteró que son 5 terminales que vamos a tener, Pedro, porque vamos a tener esa terminal del este, la que ya se va a iniciar aquí en el Santo Domingo Oeste, 2 en el sur y una que va al norte por el Santo Domingo Norte, que esa estaba contemplada. ¿Tú te acuerdas que había ahí contemplado una terminal donde está Mamatingó? Un terreno amplísimo ahí que era para autobuses, para una terminal de autobuses. Pero de esa región, específicamente. Para la región. Entonces, esa región, sí. Exactamente. Y se habla de unas terminales que también van a estar ya allá en Santo Domingo Norte. Esos son temas que a nosotros nos parecen también fundamentales. Ese tipo de temas y ese tipo de accionar por parte de las autoridades. Bien. Mira, Mozart, yo no sé si te gustaría Quería hablar hacer una paradita para regresar. Del Banco Central, tenemos que hablar de No, lo del Banco Central y el asunto de cómo se están manejando las relaciones con China. Con China, sí. Hay que pasarle revista. Sí, hay que pasarle revista. Pero si tú quieres, hacemos una paradita y entramos en esa. Sí, para yo terminar de tomarme este café tranquilo. Sí. Gracias, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Cada minuto, cada segundo, las informaciones vuelan de diferentes vías hasta llegar a nosotros. Por eso, Diario de 4 interesados siempre en que todos ustedes estén bien enterados, te presentamos las noticias internacionales. Cuba dice adiós a la era Castro con la elección de Miguel Díaz-Canel como nuevo presidente.
Ratificado con el 99,83% de los votos, Díaz-Canel sustituirá al general Raúl Castro, quien se retira del poder tras 12 años al frente del país. En su primer discurso como presidente, que arrancó con palabras de homenaje a la generación histórica que hizo posible la revolución. El mandato dado por el pueblo a esta legislatura Muchas gracias por estar con nosotros. Como las noticias son parte fundamental en Diario de Cuatro, ahora les toca el turno a las internacionales. En una cumbre con sus embajadores y la cúpula del Ministerio de Exteriores, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha hecho una advertencia contra el establecimiento de nuevas bases de la OTAN cerca de sus fronteras. La clave para garantizar la seguridad y estabilidad en Europa consiste en desarrollar la cooperación y restablecer la confianza y no desplegar nuevas bases e infraestructura militar de la OTAN cerca de las fronteras rusas. Los socios que provocan una agudización tratan de incluir a Ucrania y Georgia en la órbita militar de la alianza. Deberían pensar en posibles consecuencias de esa política irresponsable. Y tras la primera cumbre en Helsinki con el presidente de Estados Unidos Donald Trump, el presidente ruso se ha mostrado optimista. Vemos que hay fuerzas en Estados Unidos que están dispuestas a sacrificar las relaciones ruso-estadounidenses, a sacrificarlas en el altar de sus propias ambiciones en la batalla política en ese país. Pese a la diferencia de opiniones, las relaciones ruso-estadounidenses se encuentran en condiciones extremadamente malas. En muchos aspectos incluso peores que durante la Guerra Fría, pero el camino hacia cambios positivos se ha empezado a andar. Por su parte, Trump ha vuelto a recurrir a su cuenta de Twitter para destacar que la cumbre fue un éxito y culpó a algunos medios por provocar las críticas que ha recibido. La cumbre con Rusia fue un gran éxito, excepto por el verdadero enemigo del pueblo, las noticias falsas. Espero nuestra segunda reunión para que podamos empezar a implementar algunas de las muchas cosas que hablamos. La Corte Suprema de España ha suspendido la orden de detención europea para Carles Puigdemont, así como otros 5 políticos catalanes vinculados a la planificación del referéndum sobre la independencia catalana después de la declaración de independencia en octubre pasado. También decidió suspender la extradición del ex líder regional catalán de Alemania, donde fue acusado de malversación de fondos públicos vinculados al referéndum. La decisión se produce después de que un tribunal alemán dictaminara que Puigdemont no podía ser enviado de regreso a España por cargos de rebelión, pero podría ser acusado por mal uso de fondos públicos. Los cargos españoles de rebelión no son reconocidos en Alemania y el estatuto alemán contra la traición no se aplica porque las acciones de Puigdemont no levantaron ningún tipo de violencia. El Parlamento portugués aprobó una propuesta de ley que pone coto a la dinámica de Airbnb y otras empresas de alquiler de pisos por día. A partir de ahora, los pisos turísticos cerrarán. Si más de la mitad de los vecinos se quejan y no los quieren. El gobierno portugués ha querido poner coto al aumento galopante de los precios de alquiler y el encarecimiento progresivo de barrios populares desbordados por el trajín de los pisos turísticos. Los vecinos deberán acreditar que el ir y venir de los turistas perturban el uso normal de la propiedad y el descanso de quienes viven allí habitualmente. Para Diario de Cuatro en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora vámonos a una pausa y luego retornamos con más de Diario de Cuatro.